El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Ya mismo estamos con Santo Domingo. Ya se está despidiendo Osvaldo Garzón. Así que avíseme, DJ, cuando estemos ya enlazados con Santo Domingo a través de nuestro canal Majestad Televisión. Abrazos a la distancia. Recuerden ustedes, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta de radio en 89.7 en Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en el canal 3 para los suscriptores de TVNet en Santo Domingo de los Áchilas. Y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Buenos días a Victoria de Sintonio, quien en su momento se desempeñó como consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahora mismo ejerce las funciones de secretaria ejecutiva del movimiento Fuerza Compromiso Social, que como ustedes conocen, forma parte de la Alianza UNES conjuntamente con Centro Democrático. ¿Cómo le va, Victoria? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días a toda la audiencia. Gracias. Gracias por atendernos. Antes de proseguir, ya saludo a Santo Domingo. Buenos días a Santo Domingo. Estamos ya enlazados con Majestad Televisión tras la primera emisión del informativo a cargo de Osvaldo Garzón. Buenos días, Santo Domingo. Gracias. Vamos a dialogar con Victoria de Sintonio, secretaria ejecutiva del Movimiento Fuerza Compromiso Social. ¿Por qué razón ustedes cuestionan la decisión de la función electoral de no autorizar la difusión de spots de la campaña política de ustedes con la imagen y la voz del expresidente Rafael Correa? Hubo una decisión por parte del Consejo Electoral de Pichincha de suspender los spots. Hay un pedido del consejero electoral Luis Verde Soto para que el CNE pida una opinión a la Procuraduría en torno a este tema, pero hasta tanto los spots están suspendidos. ¿Por qué razón ustedes cuestionan esta decisión del Consejo Electoral, Victoria? Buenos días. Aquí hay un nuevo proceso de persecución al final, porque nuestro querido compañero Rafael Correa, quien sale en estos spots, que además fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral en Pichincha, y que la ciudadanía tiene que saberlo, que a pesar de haber sido aprobados en Pichincha, fueron censurados en Guaya. No es candidato. La norma no establece que por la pérdida de los derechos políticos pierdas tu derecho a la expresión. La norma no establece el Rafael Correa, nuestro eterno líder Rafael Correa, no ha perdido sus derechos políticos y tampoco es candidato o afiliado a algún movimiento político. Y aquí viene un poco el temor de las organizaciones políticas que están en contra de este proceso que se haga democrático. Pero adicionalmente en el Consejo Consultivo que tuvimos el día martes, los representantes de las organizaciones políticas del candidato banquero tenían mucho énfasis en decir que hay que bajar el spot, que no es un spot que tiene que salir a través de los medios oficiales. Y el temor radica en que Rafael Correa está en el corazón de la gente. Rafael Correa significa no solamente un proyecto político, sino que significa aquella mujer trabajadora doméstica que sí recibía ahora los beneficios de ley. Significa Rafael Correa a ese hombre o a esa mujer que estaba terciarizado hace años y que ahora puede tener un trabajo digno. Rafael Correa significa ese joven que pudo acceder a una educación pública, aquel hombre, aquella mujer que pudo recibir salud de calidad y de calidez. Yo nunca me voy a olvidar, Fabricio, que un señor en Juan Montalvo, acá en Guayaquil, me decía, si no hubiese sido por Rafael Correa y afiliar a mi esposa, que era empleada doméstica, ella no se hubiese salvado de cáncer. Ya, pero más allá de eso, Victoria, más allá de eso que más tiene que ver con el tema de la política, con el tema de la propia campaña electoral. Yo entiendo evidentemente la postura de ustedes, pero quiero enfocarme en la parte político-jurídica. A ver, yo quisiera entender los argumentos de ustedes, porque claro, también hay los argumentos de los otros. ¿Qué dice el Consejo Electoral de Pichincha para haber dispuesto la suspensión de las cuñas donde aparecía la imagen de Correa? Que se trata de recursos del Estado, porque las franjas publicitarias son financiadas por el Estado,
y citan la norma constitucional que señala que una persona que tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada pierde sus derechos políticos y además pierde sus derechos de participación. Entonces, el cuestionamiento que se ha hecho es que no se puede financiar con dinero público la presencia en medios de comunicación de una persona que en este caso tiene una sentencia penal condenatoria ejecutoriada y que por ende carece de sus derechos políticos. Ese es el argumento del Consejo Electoral de Pichincha y es lo que ha desatado esta polémica. En derecho, ¿cuál es el argumento de ustedes para sostener que hay una flagrante violación constitucional sobre los derechos de ustedes como sujetos políticos, Victoria de Sintonio? Primero comentarle a la ciudadanía que lo que indica esta resolución es realmente una transcripción de la intención del representante de la organización política que responde al candidato banquero. Es una transcripción exacta. El Código de la Democracia es bastante claro y establece que la única prohibición que tienes es poner niños y niñas en estos spots. Rafael Correa, mediante una sentencia ejecutoria, perdió sus derechos políticos, pero no perdió sus derechos civiles. Él tiene todavía el derecho a la libertad de expresión. Y lo más importante aquí, él no es candidato y no está afiliado a ningún partido político. Entonces, en referencia a eso, lo que nosotros planteamos en el Consejo Consultivo es que si esa es la lógica, entonces ¿por qué tenemos a gente que tampoco es candidata, pero que sin embargo sale en otros spots o en otros espacios de campaña de otros partidos políticos? No tiene ninguna lógica. Esto es una dedicatoria frente al tema de las encuestas. ¿A qué, por ejemplo, a qué otros ejemplos usted se refiere, Victoria? ¿Los tiene en el radar otros casos que tal vez pueden ser análogos o similares? En referencia a alguien que no es el candidato, pero que sí está afiliado a un partido político, estoy hablando directamente del ex alcalde de la ciudad de Guayaquil. Él sale en todas las campañas del candidato banquero y sin embargo ahí no plantean absolutamente nada. Pero ahí lo que le van a decir totalmente de su rostro. Ahí lo que le van a decir en el caso de Nebot es que Nebot no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada y por ende Nebot goza de sus derechos políticos. O sea, eso le van a decir con ese argumento, Victoria. Pero el Código de la Democracia es bastante claro. Y lo que planteamos en el Consejo Consultivo era, si nosotros vamos a levantar una discusión, tiene que ser con argumentos de peso y sobre todo un sostén jurídico. El Código de la Democracia, la única prohibición que plantea es la utilización de imágenes de niños y niñas. Cuando nosotros decimos y cuando ellos plantean que hay que quitar a Rafael Correa de los spots para que la gente no lo vea, están planteando la pérdida de derechos políticos. Pero él no es candidato. Él no está afiliado a ningún partido político y no ha perdido su libertad. Yo le voy a poner hay que ser bastante claro en eso. Yo le voy a poner otro ejemplo, Victoria, a propósito de lo que usted dice. Por eso es que yo hablo de este caos institucional y que resulta que no se terminan de poner de acuerdo. O sea, yo no soy abogado. Yo le he hecho algunas preguntas porque incluso a mí también me causa una duda respecto del tema de la utilización de fondos públicos cuando está claro que el expresidente Correa no tiene derechos políticos y no tiene derechos de participación. Usted me está explicando justamente que él no es candidato, que él no está representando, no está afiliado a una organización política. Esa es la explicación. Pero quiero ir más allá, mire usted. Y a propósito de algunos mensajes que recibo por parte de nuestra audiencia. Y sobre este tema yo ya lo comenté en 2019 porque me llamó poderosamente la atención. El tema del ex asambleísta Galo Lara. Galo Lara resulta que sigue cumpliendo una sentencia. O sea, Galo Lara en este momento, el ex asambleísta de la provincia de Los Ríos, que fue sentenciado por un delito, se hizo acreedor a un beneficio denominado prelibertad. Pero al acceder a la prelibertad no significa que la sentencia ya pasó. Y como sigue cumpliendo la sentencia, lo que pasa es que la sentencia la está cumpliendo en libertad. Esa es la característica de la prelibertad. Él está cumpliendo la sentencia en libertad, pero la sentencia sigue. Ya, si la sentencia sigue, es obvio que no tiene derechos políticos y de participación. Y sin embargo, en 2019 le permitieron ser candidato a la prefectura. Y en 2021 al ingeniero Galo Lara le permite ser candidato a asambleísta. O sea, y no es una crítica per se a Galo Lara, sino a este estado de cosas que estamos viviendo, porque yo no lo entiendo cómo, en el caso del ingeniero Galo Lara, se hace una valoración tomando en cuenta que él tiene una sentencia penal condenatoria ejecutoriada que le está cumpliendo, que él no ha terminado de cumplirla, y sin embargo es candidato,
y seguramente van a pasar spots en la provincia de Los Ríos de su candidatura. Entonces, quisiera atar este tema que estoy señalando con lo que usted dice, Victoria. Me gustaría un comentario suyo. Es que aquí estás entregando, querido Fabricio, un claro ejemplo de cómo alineas a lo que no te conviene, cómo alineas el discurso o las decisiones del Consejo Nacional Electoral a quienes están mandando sobre ello. Yo insisto, la resolución es una transcripción exacta de lo que dijo el representante de la organización política del candidato banquero. Lo de Carlos Lara fue dedicado, lo de Rafael Correa es dedicado. Obviamente, a uno lo favorece y al otro intentan opacarlo, negarlo, pero aquí, yo ya lo dije hace algún momento, no va a terminar. Sacar a Rafael Correa, lo han intentado sacar del escenario de la gente hace 4 años, y lo único que han logrado es posicionarlo en el corazón. Pero no es lo único que nos tiene preocupados. El Consejo Consultivo del martes pasado solamente era hincapié de las organizaciones políticas en sacar la imagen de Rafael Correa de los spots, pero también se trataban otras cosas importantísimas y ahí no decían nada. Por ejemplo, una consulta a la Procuraduría General del Estado si se amplían el espacio o el horario para ir a votar en atención al tema de la pandemia. Eso es inconstitucional, es ilegal y podría acarrear la nulidad de las elecciones. Hemos visto una cantidad de intentos que no tienen razón ni lógica y que lo hacen con manotones de abogados para intentar retrasar las elecciones. Hemos visto ayer con lo que pasó con el tema de las papeletas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral? Se está planteando crear un proceso jurídico a través del procurador para acarrear la nulidad de las elecciones. También se plantea que a las organizaciones políticas se les pida a sus veedores pruebas PCR de laboratorios privados negativas contra COVID. ¿Por qué el Consejo Nacional no se hace responsable de esto? Porque además el ejercicio de la democracia es responsabilidad del Consejo Nacional. O sea, para los delegados de las organizaciones, políticas, o sea, luego de que se aclaró este desbarajuste inicial, donde también decían que inclusive los miembros de las juntas receptoras del voto debían presentar una prueba PCR negativa. Eso se aclaró, pero para el tema de los delegados de organizaciones políticas, obligatoriamente tienen que presentar una prueba PCR negativa. Claro, pero además nuestro planteamiento era, no estamos en contra de que se entreguen estas pruebas, no estamos en contra de que la gente podamos garantizar que la gente que esté alrededor del proceso electoral, los ciudadanos que se encuentren alrededor de esto, ya sean representantes veedores de las organizaciones políticas, como los miembros de las juntas receptoras de votos y como los espacios como los miembros del Consejo Nacional Electoral y los de las Fuerzas Armadas. Pero esto es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. La pandemia no es de ahora, no es de diciembre, la pandemia viene desde marzo y sabemos que en otros países a nivel mundial han tenido una segunda. O sea, la decisión de tomar a menos de 26 días de las elecciones, que las organizaciones tengan que asumir el costo de una prueba PCR, eso tenía que haberlo garantizado el Tribunal Electoral a través del Ministerio de Salud. Le hago otra pregunta, Victoria. Inicialmente... Sí, siga. Inicialmente, estas pruebas PCR están viendo a los miembros de las juntas receptoras de voto. Y lo que nosotros planteamos es que a los miembros de las juntas receptoras de voto, a los funcionarios del CNE, a los observadores internacionales, miembros de la fuerza pública, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los miembros de veedores de las organizaciones políticas, la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Se supone que toman normas o medidas para poder avanzar con las elecciones, pero sin embargo no toman las medidas de bioseguridad, de responsabilidad para que la gente pueda ir a votar de forma tranquila, donde no sepa que este es un espacio en el que se puede contagiar. Correcto. Victoria, para cerrar, le agrego otro elemento, porque a usted
A usted y a Virgilio Hernández les escuché en un par de pasajes de la reunión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas hace un par de días. Ustedes estaban expresando algunas dudas sobre el tema del debate que será este fin de semana organizado por el CNE. ¿Ustedes mantienen esas dudas o ya las cosas están un poco más claras respecto de la organización del debate, Victoria? No, ahí lo único que se plantea es que lo van a resolver, así como resolvieron quitar a Rafael Correa, no sé cómo van a resolver el tema del debate. Hay algunas cosas que no quedan claras. Primero, lo que se plantea desde esta organización política es que, primero, el Consejo Nacional Electoral tiene unos principios para el debate: igualdad, equidad, entre otros, amplitud. Pero lo que plantea y generan ellos mismos un comité de debates. Y la responsabilidad no cae, la responsabilidad política, jurídica, administrativa, no cae en el comité de debate, cae dentro de los procesos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Quiere decir que este comité de debate hará lo que le dé la gana y no tiene ninguna responsabilidad frente a los ciudadanos. Segundo, este comité de debates o este comité de notables está representado por 4 opositores claros a la Revolución Ciudadana. Tenemos a una Grace Jaramillo, que ha emitido editoriales en contra de Rafael Correa; Rosalía Arteaga, expresidenta del Gala Bucará. ¿Qué imparcialidad tiene una candidata que fue una candidata que tercia en este momento su partido político? También el tema de las elecciones. Simón Espinosa, por favor, sin comentarios. Leer los tweets para comprobar la difamación completa que hace la Revolución Ciudadana son terribles. También, y entre otros, está este señor Ricaute, que en el 2019 agredió a un funcionario de la Revolución Ciudadana. Pero a eso las reglas no están claras. Plantean hacer grupos de debates, pero no reglas claras cuando son aludidos los candidatos que van a debatir. Quiere decir que en un espacio donde están un grupo de candidatos debatiendo, el resto se puede poner de acuerdo para atacarlo, y no tiene el candidato un verdadero proceso de derecho a su defensa y al derecho de la réplica. Se plantea que todos contestan en la misma cantidad de minutos o segundos, pero no se plantea qué va a pasar cuando tienen que ejercer su derecho a la réplica. Y no solo lo decimos por Andrés Arauz, lo decimos por todos los candidatos. O sea, hay cosas que tienen que plantearse realmente en el documento para que se pueda ejercer el tema de debates. No solamente se puede quedar en el imaginario que se conversa en el Consejo Consultivo, sino que se tiene que decidir plasmarlo en una resolución o un reglamento de debates para que esto pueda ser transparente. El Consejo Nacional Electoral, el único mensaje que nos dieron es que ellos construyen este comité de debate para garantizar la equidad. Quiere decir que el mismo Consejo Nacional Electoral no puede garantizar desde sus propios consejeros equidad y transparencia dentro del espacio de debates, y tiene que ir a constituir una comisión de notables que además es contra de nuestro proceso político, para poder generar el debate que tiene que garantizar la democracia en el país, porque los ciudadanos y ciudadanas las vamos a ver. La Revolución Ciudadana va a estar ahí. Andrés Arauz cree en la democracia y va a estar ahí. Correcto. Así que no intenten limitarnos. Correcto, Victoria, me queda clara su postura. Gracias por estos minutos y por el tiempo para poder charlar sobre la posición de ustedes en torno a lo que está ocurriendo a nivel electoral. Muy amable, Victoria, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, un abrazo para todos y todas. Gracias. Victoria de Cintonio, secretaria ejecutiva de Fuerza Compromiso Social, aquí en A Primera Hora, 7:25.